Bueno amigos, bienvenidos una vez más a nuestra entrega de PC Nova Testing de hoy. Hoy vamos a hablar de un portátil de Toshiba, específicamente el L50B23H, que como bien sabes la L50 es una relativamente nueva serie de Toshiba, en donde hay un par de características importantes. Es una serie que está diseñada específicamente para el consumidor final. Y como tal viene con dos características, repito, interesantes. Una, menor peso, es más delgado, es un portátil de alrededor de 23 milímetros de grosor, con un peso de 2,2 kilos. Ya estamos muy cerca de los 2 kilos en este tipo de portátil. Verán también que es por la cuestión de la batería, que la batería ahora tiene menos celdas y además está integrada dentro del cuerpo de la máquina. Y aparte de eso, la duración de la batería han conseguido que sea superior. Hablamos oficialmente de acuerdo a las distintas pruebas, de alrededor de 6 horas y 15 minutos de duración de la batería. Con lo cual, según el Mobile Mark 2012, vendría siendo la extensión de tiempo en la que podríamos usar el portátil. Bien, vamos entonces a proceder a abrir el portátil, a hacer el unboxing para conocer un poco cómo viene presentado. Esta es la presentación, digamos, oficial de la máquina. Podemos observar, como hemos comentado en otras oportunidades, pues el cargador ahora es un cargador que es muchísimo más pequeño, lo cual nos permite trabajar de una manera muchísimo más cómoda, con lo cual al momento de transportarlo pues es mucho más fácil, ¿no? Y su cable de corriente, que ya lo hemos comentado en otros PC Nova Testing, en el caso de, como es una máquina para consumidor final, la extensión de este cable es inferior a la extensión que viene para la serie profesional, que normalmente es una extensión superior, porque se entiende que esta persona pues se está movilizando continuamente y no saben dónde va a conseguir, en un bar o en un restaurante o en una convención. Normalmente las tomas de corriente están bastante lejos y es una manera de facilitar el trabajo para el profesional. Bien, viene con su pequeño manual de inicio rápido, típico en los portátiles de ahora, y bien protegidos, como siempre, en cualquiera de los portátiles de cualquiera de las marcas, pues nos encontramos con que las máquinas vienen, sobre todo en los costados, muy protegidas, de tal manera de que no le ocurra absolutamente nada y que podamos disponer de nuestro portátil en perfectas condiciones en el momento en que lo adquiramos. Recuérdense que como proveedores, como partner Silver de Toshiba, estamos en capacidad de recomendarle o de hacerle cualquier sugerencia en base a los portátiles de esta prestigiosa marca. Bien, vamos a abrir. Entonces, ver un poquito la máquina como tal y que puedan conocerla más en detalle. Protección típica, ¿ya? Para, vamos a colocar esto por aquí, quitamos la caja y de esa manera podemos empezar a trabajar con un poquito más de tranquilidad y con un poquito más de holgura. Bien, como pueden ver, viene con su paño protector, que también es típico. De hecho, se podría utilizar después que usted adquiera el equipo. Si quiere, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que, ya sea con una almohadilla, de hecho no sé si lo han notado, pero en mi caso yo siempre cargo una almohadilla que, digamos, que divide la zona del teclado de la zona de la pantalla. Con los años, de tanto cerrar, se van marcando las teclas, y esta es una manera de, digamos que, prever o minimizar el impacto. Este protector, por tanto, le podría servir para esa función, aunque recomendamos algo un poco más grueso. Quizás se podría incluso colocar de esta manera y así usted tener la garantía de que el impacto sea menor. Bien,
Ya conociéndolo un poco más en detalle, vamos a hablar un poco de las características técnicas específicas del equipo para que puedan saber de qué van a disfrutar en este increíble equipo de Toshiba. Bien, hablando un poco en específica, en detalle de las características técnicas de esta máquina, es una máquina que viene con un procesador, un Intel Core i5 de quinta generación. Ya, primer aspecto interesante, importante, ¿ok? Con 3 MB de caché y un buffer de 1600, lo cual obviamente ya le empieza a otorgar unas características especiales a la máquina de velocidad que no teníamos con la cuarta generación. Recuérdense de la característica de esta del Turbo Boost. Este es un procesador que va a 2,2 GHz. No obstante, a través del Turbo Boost puede llegar a 2,7. En el momento en que el procesador ve que necesita, que tiene carga de trabajo, él se acelera, trabaja y luego desacelera y vuelve a su, digamos, velocidad nativa. Con lo cual, ahí gozamos de una característica importante que viene en los procesadores i5 y en los procesadores i7. Aparte de esto, viene otra cosa interesante, 8 GB de RAM de DDR3, de DDR3L, de bajo voltaje, evidentemente para colaborar, para que el consumo de la máquina sea el menor posible. Esa es otra característica interesante e importante. Y viene con un disco de 5400 RPM de 1 tera. Ya tenemos ahí un conjunto, un buen procesador, suficiente memoria y suficiente capacidad de disco duro, aunque el disco es de 5400. No es un disco muy rápido porque le recordamos que aquí, como estamos hablando de consumidor final, Toshiba procura, como cualquier marca, competir en precio. Y por tanto, aunque las características de las prestaciones para el rendimiento de esta máquina son muy interesantes, el precio se mantiene como un precio atractivo. Estamos hablando más o menos de unos 700, 750 euros aquí en España. Bien, aparte de eso viene, bueno, evidentemente con su grabadora, como siempre vamos a hacer un poco de detalle. Fíjense, el acabado nacarado nos encanta, es realmente precioso, aparte de que, como pueden ver en el vídeo, a pesar de que yo lo toco, no es como otros acabados que se marcan con mucha facilidad, sino que es un acabado muy resistente. Bien, del lado izquierdo de la máquina observamos que tenemos un puerto RJ45 gigabit, un puerto USB 2.0 y su grabadora de DVD, que no la habíamos comentado y que observamos que trae la máquina. En la parte del frontal solo encontramos el lector de tarjetas, ¿vale? Que es para tarjetas, bueno, de la SD, micro SD, MMC, etcétera, etcétera. Nada especial, es una característica más para facilitar la faena del fotógrafo sobre todo. Y del lado derecho ya encontramos dos puertos USB 3.0, ya hablamos del puerto USB 3.0 y su típico salida de VGA para, en este caso, un proyector de cualquier generación. No obstante, trae su puerto HDMI para que, si ya tenemos un proyector que soporte esta característica, podemos, o en todo caso una televisión, por ejemplo, que es lo típico ahora, usted pueda sacar el vídeo a través de este puerto HDMI. En la parte posterior observamos que no hay absolutamente nada, porque ya las baterías, como veníamos comentando, no sobresalen en las máquinas. De hecho, si vemos en la parte inferior, ya lo hemos comentado también en otros PC Nova Testing, podemos observar que las baterías vienen, en el caso de las profesionales, normalmente vienen con el interruptor, vamos a decirlo así, para que pueda sacar la batería, pero en las de consumidor final normalmente vienen con tornillos, para procurar que el cliente manipule lo menos posible el equipo. En esta zona inferior sí se nota, fíjense que ya lo poco que le hemos tocado, porque la acabamos de abrir, y sin embargo ya se nota con bastante, ya es notable el tacto. Bueno, en el lado, no lo habíamos comentado, en el lado derecho, su respiración típico de los procesadores para mantener lo más fresco posible la máquina con su entrada de aire y su salida de aire. Bien, esto es lo que sería
digamos que en general, las características más importantes, las características técnicas de este Toshiba L50B23H que estamos presentando hoy en nuestro PC Nova Test. Bien, hablando ya un poco de la gráfica, otra cosa interesante de este modelo y de esta serie, o de este modelo en especial, la pantalla es una pantalla 1366 x 768, se le dice HD, es una pantalla LED, más evidentemente no estamos hablando de 1080 ni de 720. O sea, sobre todo de 1080, perdón, 720 ya, esta es 768, pero no es una pantalla que se le considere el HD de este momento, que sería 1080. Lo que sí es HD es la cámara web, que viene integrada, y algo muy interesante que también trae y que nos ha gustado mucho de este modelo es que trae gráfica dedicada. Es decir, el chip que maneja la gráfica es un chip Radeon, el R7 M260, que incorpora 2 GB de memoria dedicada para la gráfica. Eso libera la memoria RAM de la máquina de ese trabajo y por tanto, además de que la comunicación entre ellas es mucho más rápida, lo cual nos permitiría ya disponer, por ejemplo, de esta máquina para jugar o para diseño 3D. Porque ya estamos hablando de que las dos características más interesantes para un entorno de ese tipo, para un escenario, que sería un buen procesador, mucha memoria y gráfica dedicada, en este caso, en esta máquina, disponemos de ello. Aparte de ello, tenemos sonido con la característica Skullcandy, que evidentemente también nos garantiza una calidad de sonido superior, digamos que acorde con las prestaciones técnicas de esta máquina. Entre otras cosas, ya le hemos comentado, sus puertos. Ella, aunque viene con 8 GB de RAM, puede ser actualizada hasta 16 GB de RAM, lo cual evidentemente también ya sería suficiente para cualquier tipo de trabajo, por lo menos en la actualidad. En cuanto a la conectividad inalámbrica, hablamos de un AC3160 de Intel para la tecnología Wi-Fi, suficiente para permitir la conectividad en este momento con cualquier tipo de la más moderna tecnología en ese sentido. Bluetooth 4.0 LE, lo cual también le otorga suficiente conectividad inalámbrica a través de Bluetooth con la última tecnología. Bien, en cuanto a los altavoces, son unos altavoces únicos, que también es una marca que comúnmente ya encontramos en Toshiba. Su cargador, pues 19 voltios, 3.42 amperios, también típico de Toshiba. Ya hablamos un poco del peso. Las dimensiones, para que las tengan, son 380 o 38 milímetros o centímetros de ancho por 25,99 de fondo, ¿ok? Por 23,5 milímetros de grosor. Lo que veníamos comentando hace un momento, que es que son máquinas realmente muy atractivas en ese sentido, porque Toshiba está procurando ofrecer un equipo lo más liviano posible para cualquier tipo de usuario, con lo cual aquí obviamente podemos conseguir belleza, ¿ok? Porque evidentemente está clarísimo que es un equipo muy atractivo en este color plata. Otra característica de esta serie es que se pueden conseguir en otros colores. Se puede conseguir en color negro, se puede conseguir en color rojo y se puede conseguir en color blanco. Una característica más que hace atractivo para el consumidor final este producto, y que Toshiba pues muy acertadamente ha decidido para, dependiendo del modelo, pues conseguir esa característica que puede, digamos que hay gente que le gusta ese, de hecho en nuestro caso nos gusta mucho el color plata, y por tanto pedimos que para nuestro PC Nova Testing de hoy pues pudiésemos disponer de este color. 2 años de garantía, lo estándar en Europa,
Y aparte de eso, pues todo lo que son los programas, las aplicaciones que trae Toshiba, el System Setting, el Health Monitor, el Function Key, el EQ Utility, el Display Utility, que son, digamos que, aplicaciones que vienen dentro del, ya le hemos comentado también en otros PC Nova Testing, que nos permiten manejar. ¿Okay? Por ejemplo, hay el System Setting nos permite saber cuánta garantía nos queda, qué tiempo de garantía tiene, cuál es el serial de la máquina. Ese tipo de cosas lo podemos saber sin necesidad de tener que desarmar nada, sino el mismo programa nos lo muestra. Actualizaciones de BIOS, la misma aplicación también se actualiza las otras aplicaciones de Toshiba, y de esa manera mantenemos la máquina, eso sí, en comunicación. De hecho, Toshiba pide permisos para hacer como si fuese necesario un seguimiento técnico de la máquina, y de esta manera que usted pueda disponer de todas las características y de todas las mejoras que progresivamente va haciendo Toshiba en sus productos, y en este caso, pues específicamente en el L50B23H, que le permitan optimizar y mejorar las prestaciones y el rendimiento de la máquina. Bien, no podemos olvidar, ahora vamos a hacer digamos que el primer inicio. Recuerden que el primer inicio, pues tenemos que aceptar las condiciones del contrato, etcétera, etcétera, pero no podemos olvidar que esta máquina viene con Windows 8.1 en su versión, lo que conoceríamos como versión Home. ¿Ok? No es la versión profesional porque, vuelvo a repetir, esta es una máquina para consumidor final. No es un satélite Pro, sino que es un satélite. El satélite L50B23H está diseñado para el consumidor del hogar, por así decirlo. Y por esta razón viene con su Windows 8.1 de serie, que todavía se puede actualizar gratuitamente después que usted haga todo el proceso de arrancado y todo el proceso de puesta en marcha de la máquina y de actualización. Lo puede tener para que pueda ser actualizado gratuitamente a Windows 10, y de esa forma pueda disponer del último sistema operativo de Microsoft. Su conector, hace poco hablábamos nos llamó mucho la atención, un Lenovo que venía con un conector rectangular. Lo típico de Toshiba es un conector redondo, ¿okay? Que aparte de ello, hacemos el comentario también, no sé si lo sabían, pero muchos de los portátiles de Toshiba ahora vienen con un conector estándar, con lo cual muchos modelos trabajan con el mismo voltaje, con el mismo amperaje, cargan de la misma manera y con el mismo conector. Eso nos da también flexibilidad a la hora de comprar otros modelos, porque con el mismo cargador podríamos poner en marcha o podríamos cargar distintos portátiles, incluso de distintas series. ¿Okay? Bien, vamos a esperar un poquito. Yo voy a hacer la puesta en marcha de la máquina y, como siempre, me diré un poco el tiempo para saber. En este momento llevamos 2 minutos desde el momento en que yo la encendí, porque para comentar un poco desde el momento del encendido hasta que la máquina esté lista, pues cuánto tiempo dura la máquina en estar disponible para el usuario. Bien, estamos a punto ya de acabar lo que sería la puesta en marcha de la máquina. Según el tiempo que hemos pedido, han pasado aproximadamente unos 18 minutos, y en este momento justamente la máquina está lista para poder comenzar a trabajar. O sea que más o menos ese sería el tiempo que van a utilizar antes de que la máquina haya hecho unas actualizaciones que presumimos son las que han retrasado un poco, porque al conectarla a la red, ella ha indicado que está haciendo unas actualizaciones, y a partir de ese momento es que ha procedido a lo que sería ya el procedimiento como tal de la puesta en marcha. Bueno, hemos aceptado los contratos, etcétera, etcétera, que es lo típico
en estos casos. Bien, en cuanto al software, por lo que veníamos comentando, vamos a disponer aquí un poco rápidamente para poder mostrar lo que habíamos hablado del software de Toshiba. Viene con antivirus McAfee de serie, pero esto evidentemente ustedes lo pueden cambiar a su gusto y colocar el antivirus que en el que más confíen. Nosotros particularmente trabajamos mucho con 3 antivirus que recomendamos. Evidentemente, en primer lugar, el ESET, el NOT 32, un antivirus fantástico, muy liviano. Trabajamos también con Bitdefender en la plataforma de PC Nova de servicios gestionados. Instalamos Bitdefender y instalamos otro antivirus que es poco conocido, pero que nos ha funcionado muy bien también, que se llama Vipre, que es un antivirus norteamericano y nos ha ido, la verdad, que bastante bien. Bien, hablando un poquito, evidentemente su manual detallado con todas las características técnicas de la máquina que hemos comentado aquí, lo puede conseguir en la pantalla del portátil, que es lo que normalmente pues mucha gente le gusta disponer. Vamos a ver si podemos ver todo el conjunto de el My Toshiba, el Tempro, el System Setting que había, bueno, este es el Toshiba System Setting, el Service Station, ¿okay? Que son, digamos, que los programas que trae integrado como Toshiba y que nos permiten poco lo que veníamos comentando de que podemos, incluso si usted se registra, puede, ellos le envían notificaciones de cuando hay actualizaciones de la BIOS o cuando hay actualizaciones de los propios programas de Toshiba. Todos estos programas se pueden se van actualizando automáticamente y por tanto, usted puede estar al día con lo que es la configuración de la máquina y mantener sobre todo la BIOS, que es una característica importante de mantener actualizada. La puede mantener actualizada a través del propio software de Toshiba. Bien, para hablar un poquito más en detalle, pues en My Toshiba podemos ver aquí en caso de que necesitemos servicio, pues cuál es el servicio más cercano que podemos tener en nuestra ciudad, el manual de usuario específico para su producto. Si requieren soporte técnico directo de Toshiba, también lo pueden conseguir desde aquí. O sea, son herramientas para facilitar el trabajo, para facilitar la actualización, para facilitar la información que usted necesite en caso de que tenga algún problema y necesite de alguna manera tener soporte. Y la otra aplicación que estábamos comentando, el Service Station, pues aquí le muestra las actualizaciones en caso de que fuesen necesarias, las alertas que veníamos comentando. Si hay alguna alerta, ha habido una actualización de la BIOS, entonces a través de esta le aparece una ventana en la parte inferior derecha en donde le advierte de esta información y por tanto puede realizar dicha actualización y la parte básica, el número de serie, el número de pieza, etcétera, etcétera, de tal manera de que si por ejemplo el soporte técnico le solicita información, pues usted pueda disponer fácilmente de ella, no como antes que había que darle la vuelta a la máquina y hacer una cantidad de cosas para que poder disponer de esta información y poder dársela a conocer. Bueno, como veníamos comentando, el procesador de un 5200 a 2.2, 8 GB de RAM y su Windows 8.1, que es digamos que el que viene en este momento preinstalado en todos los equipos o en la mayoría de los equipos de Toshiba. Bien, esto es todo por hoy. Creo que hemos cubierto todas y cada una de las características y de las prestaciones de la máquina. Espero que les haya gustado nuestro PC Nova Testing de hoy, en donde hablábamos del satélite, el L50B23H,
con un procesador i5 que pues nos ha gustado muchísimo por su acabado, por sus características, por su grosor, por el mayor duración de la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Quedamos pues a la espera de que este vídeo sea de su agrado y estén pendientes de próximos publicaciones de PC Nova Testing que haremos de otros productos. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día.